Es la lección 10, que es condiciones sociohistóricas y culturales de un texto, que comienza en la página 151 de su libro. Y después, si entre semana me da tiempo, grabo el de la lección 8 y 9 e intentaré que sea muy corto para que nada más tengan como algunos aspectos principales y no se queden en ceros en esas otras cuestiones. Y de verdad lo siento mucho. Bueno, comencemos con la clase. Como ya les dije, es condiciones sociohistóricas y culturales de un texto. Si ustedes sin mí estuvieron haciendo las otras, se dieron cuenta que van respondiendo las diferentes preguntas que nos hicimos al principio de esta unidad. Y en este punto llega otra pregunta que es: ¿qué medidas se han tomado ante dicho problema? Nosotros estamos hablando del calentamiento global o del cambio climático. Entonces, aquí nos dice que ustedes ya se han dado cuenta que el cambio climático es un problema muy serio y que ya no solo afecta pues al o sea, afecta al medio ambiente en el punto en el que afecta de forma económica, social, política e incluso en la cultura, porque muchas veces, no sé si por ejemplo se acuerden de antes, mucho antes, cuando era, por ejemplo, Sábado de Gloria, y en el Sábado de Gloria estaba muy acostumbrado pues salir y mojarse, o sea, todas las personas salen y se mojan en el Sábado de Gloria, y llega a gastar litros y litros de agua sin ningún problema. Y en la actualidad, ya cuando va a llegar ese día, al menos aquí en Aguascalientes, que es un clima semidesértico, se volvió una situación preocupante. Entonces, si se han dado cuenta en la actualidad, por esto del calentamiento global y otras situaciones que están cambiando, ya cierran el agua. Y el Sábado de Gloria ya no puedes salir a mojarte porque cortan el agua para que no gasten toda esa agua. Entonces, si se dan cuenta, también ya cambia un poco cómo lo vivimos culturalmente las cosas. En lo político, pues generalmente los gobiernos son los que se empiezan a preocupar por estas situaciones porque pues ellos son los que nos representan, y no es una cuestión que sea solo de México, sino que también es una cuestión de Estados Unidos, de China, Canadá, Francia, España. Todos contribuimos a este calentamiento global en mayor o menor medida. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo, todos podemos encontrar una solución. Y los que pueden hacer esto son los representantes políticos. Además, también al momento de hacer las elecciones y otras cuestiones, ellos generalmente abogan o ponen en sus propuestas sobre que van a ayudar en este sentido. Muchas veces no lo hacen, otras sí. En lo económico, pues nos afecta muchísimo porque, por ejemplo, en el Estado de México, en el DF, según yo, hasta donde tengo entendido, no se cobra el agua. O sea, no les cobran el agua. Y aquí hay una empresa francesa que cobra el agua. ¿Por qué? Porque aquí es más escasa y hay que medirla más a las personas, y hay que tener mantenimiento, y además es difícil llevarla a todos lados. Y en México, como es algo que no escasea tanto como aquí, no es necesario cobrarla, más bien es necesario administrarla adecuadamente, y por eso el gobierno se puede encargar de ella sin necesidad de estársela cobrando a las personas. Pero aquí es para que las personas tomen conciencia sobre el agua, por eso es que también se cobra. Y pues afecta al bolsillo de todos. Díganme cuántas personas a veces no deben hasta 3 meses de un recibo de agua. Ok, disculpen si se escucha de repente mi hermana, es que está en clases y a veces habla. Bueno, una vez que ya que ya vieron que este problema va más allá de simplemente algunos ambientalistas que lo hablan, sino que nos afecta realmente a todos,
Dice que diferentes países firmaron el protocolo de Kioto con el fin de establecer una serie de convenios que evitaran la progresión acelerada del cambio climático. Sin embargo, no todos los países han firmado, ni tampoco han cumplido con estos acuerdos. Y eso es porque se han creado otras vías para subsanar en la medida de lo posible los daños provocados por el ser humano. Se supone que en este acuerdo de Kioto se ven algunas cosas sobre cómo podemos restablecer un poco este orden, pero hay algunos países que deciden hacer ellos mismos sus propias como normas y dicen, no, pues es que a lo mejor en mi país no va a funcionar lo mismo que tú me estás poniendo en este contrato porque en mi país a lo mejor somos más gente o somos menos gente o nuestra cultura es diferente, nuestra sociedad, nuestra economía y ellos deciden pues hacer otras normas o otras reglas para poder salvar, se podría decir, al mundo del cambio climático acelerado que se está dando. Ahora les dice, viene una actividad 27, bueno, es la número 27 que dice, partiendo de los textos que hasta ahora has estudiado, escribe 3 tipos de textos en los que puedes buscar información sobre las medidas que se han tomado para evitar la aceleración del cambio climático. En esos 3 puntitos ustedes van a decir cuáles son los que se pueden utilizar. Ya los estuvimos viendo, no se los voy a repetir ahorita, pero ya los estuvimos viendo, entonces pueden poner pausa ahorita y pensar en 3 en 3 tipos de textos en los cuales puedan buscar este tipo de información. Va a decir que, bueno, después dice que seguramente les costó un poco de trabajo ubicar el tipo de texto que diera información tan especializada. Pues conocer qué acciones se han tomado con respecto al cambio climático es una temática específica. Aunque es probable que puedas encontrar esta información en alguno de los textos que hemos revisado, existen algunos otros como el boletín que también te pueden ayudar en tu búsqueda. Esto va a ser importante. El boletín es un medio de información que ocupa principalmente las empresas o instituciones para comunicarse directamente con el público interno y externo a ellas. Actualmente en el uso del mail, el boletín se ha convertido en un medio barato y rápido para comunicarse. Bueno, todos conocemos cuáles son, bueno, espero que sepan cuáles son los boletines. No sé si a veces han pasado o el gobierno avienta como esta publicidad que es como un mini librito donde a veces les informa cosas sobre cómo se va a pagar ahora el agua o dónde se puede pagar la luz. Y son pequeños libritos llenos de imágenes y indicaciones de qué es lo que pueden hacer para mejorar, para pagar algún servicio o algo así. Son muy típicos. Bueno, ahora que ya sabemos qué es un boletín, dice en la actividad 28, que es en la página 152, dice, para que tengas más claro el tema que estamos trabajando y sus características, lee con cuidado el siguiente texto. Después, elabora lo que se te solicita. La lectura va de la página 152 a la 153, no es muy larga, y dice, hogares y comunidades enteras se benefician de diferentes formas de proyectos de MDL. Ustedes van a leer este texto y una vez que lo terminen, en la página 153 viene lo que deben de hacer, que es elaborar una ficha de resumen. Después contestan las siguientes preguntas. Ya sabemos cómo elaborar una ficha de resumen, si no entonces pueden revisarlo en el anterior video donde lo vimos para poder hacer esto. Una vez que ya tienen su ficha de resumen, van a contestar estas preguntas. Son 9. Dice quién es el autor, cuál es el tema, qué función tienen las imágenes, el texto es la opinión del autor o busca principalmente dar información. Ya sabemos que es muy diferente un artículo de opinión que un artículo que informa y también un artículo de investigación. Van a ser muy diferentes por el lenguaje, la forma de escribirse, la forma de acomodarse, si tiene o no argumentos. Eso ya lo estuvimos viendo. ¿Cómo es el lenguaje que ocupa el autor? Lo que yo les decía, si es formal o informal, si es coloquial, académico. Luego dice qué tecnicismo ocupa, qué propósito de comunicación persigue el autor, el texto retoma opiniones de alguien más, qué información puedes obtener de este texto con respecto al tema. Bueno, dice que puedes revisar tus respuestas en el apéndice 1. Eso es algo que yo ya les había dicho.
ya que más adelante seguirás trabajando en estos saberes de otros boletines. Bueno, el texto que acabas de leer es de la United Nations Framework Convention on Climate Change, que es la organización encargada de cuidar y vigilar que los diferentes países respeten los acuerdos del Protocolo de Kioto, y además tiene como función apoyar a los países para cumplir dichos acuerdos. Los boletines, como ya se te mencionó, son un medio que ocupan las instituciones, en este caso las que están preocupadas por el ambiente, para dar a conocer e informar al público sobre los trabajos que realizan. Más adelante, bueno, aquí les dice que hay unas principales características de este boletín que acaban de leer y son 5. Una es que es autorizado y avalado. El 2 es tiene una periodicidad. El 3 está muy segmentado. 4 posee un título adecuado y 5 el contenido es acertado. Son estas 5 cosas las que tiene que tener un boletín para estar completo. Que esté autorizado y avalado. Por ejemplo, ustedes van a, bueno, no sé, o sea, el gobierno va a repartir un boletín, pero este ya está revisado por el gobierno y además puede estar avalado por algún científico o alguna organización que dé fe de que todo lo que viene en el boletín está bien o es real y fiable. Tiene una periodicidad. Generalmente, dependiendo del tiempo que vaya pasando y de cómo se vayan mejorando las cosas, el boletín va a dejar de funcionar en cierto momento. O sea, si el boletín en un momento te decía que podías ocupar toda el agua que quisieras sin ningún problema, después de cierto tiempo te va a decir el mismo boletín, no, ya no puedes utilizar toda el agua que tú quieras. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho otros estudios, ya se han hecho otras comprobaciones y ya no aplica lo mismo para ese momento que para este momento. Está muy segmentado. Aunque puede ser para todo público, el boletín está dirigido idealmente a un segmento o sector de la población que esté interesado en la temática que se aborda. Por ejemplo, aquí estamos hablando del medio ambiente. Hay personas a las que yo sé en la actualidad no les interesa mucho esto del medio ambiente. Aunque sí lo escuchan mencionar, si tú les das un boletín a estas personas, puede ser que ellas simplemente lo tiren. Entonces, a veces es más adecuado dar este tipo de boletines en reuniones de algún tipo donde se traten estos temas ecológicos, porque entonces son personas que realmente van a poner atención y que después esa información de ese boletín pueden utilizarla para informar, ayudar o propagar estas ideas a su manera con las personas que ellos conocen para generar un interés en ellas. Posee un título adecuado. Siempre va a ser necesario un título que llame la atención, que atrape. Aquí dice, el título es esencial debido a que determina que un boletín sea leído o no. Así de simple. Si tú no pones un buen título, la gente va a decir, otra cosa sobre cambio climático. Puedes utilizar algo diferente e innovador para que el boletín sea realmente leído. Por ejemplo, ustedes cuando se van a YouTube suelen encontrar algunos videos que dicen, le di dinero a un vagabundo y esto es lo que pasó. Así, los dejan en suspenso. Entonces es como, ¿qué pasó? Y tú le das clic nada más para ver el video. Ese tipo de títulos genera algo de atracción en las personas. Hay otras que ya saben que a veces no pasa nada o que son solo clickbait. O sea, solo es un título para llamar la atención. Por ejemplo, puedes ponerle tú a algo, vamos a checar en este video vamos a hablar sobre la importancia que tiene el cambio climático y cómo es que yo he apoyado esta causa. Y al final vamos a ver algunos mensajes que me han mandado las personas de odio por yo proteger al clima. Y entonces, pues tú lo que piensas es, no manches, me interesa saber qué le ha dicho otras personas a ella. Y entonces te metes y hay veces que ni siquiera lo mencionan. Y si lo mencionan, nada más es como una frasecita chiquita o dicen, sí, pues es que me han dicho cosas malas. Y ya, pero no mencionan más. Generalmente son títulos para llamar la atención. Lo que buscamos aquí es que sea un título que llame la atención y que tenga que ver con el tema.
no recurran a ese tipo de cosas. Bueno, y el último, el contenido es acertado. Dice, el boletín debe contener un mensaje que sea coherente, claro y sencillo. Así de simple. Que tenga coherencia en los datos, que sea claro, o sea, que tus ideas no divaguen ni te vayas por otros lados, sino que todo sea al punto y sencillo. Que utilices un lenguaje que sea adecuado para las personas que se quieren abordar, que tenga, por ejemplo, los del gobierno, cuando ustedes ven este tipo de boletines, suelen utilizar un lenguaje muy común. Incluso llegué a ver una vez unos boletines que utilizaban palabras muy coloquiales, como bien mucho o sabe o este tipo de palabras, porque intentaban llegar más al público, a las personas. No sé exactamente para qué sector estaba dirigido, pero por alguna extraña razón esas pequeñas palabras llamaban la atención en las personas y hacían que se quedaran y siguieran leyendo porque se sentían como parte de. Entonces va a depender de qué tipo de lenguaje estés utilizando cuando estés escribiendo estas cosas. Y eso de hecho lo vuelve más sencillo. Más sencillo no solo de leer, sino también de entender para las personas que va a llegar el mensaje. Y pues ya, eso es lo que debe de contener un boletín, que va a ser un excelente medio de información. Bueno, ahora está la actividad 29 que dice, busca 2 boletines más que hablen sobre las medidas que se han tomado para frenar la progresión acelerada del cambio climático y elabora una ficha de resumen. No olvides citar la fuente. Recuerden, ya saben cómo se cita una fuente, en videos anteriores ya lo vimos, si no lo recuerdan, regresen a los otros videos. Recuerda que los boletines deben provenir de una institución fiable. Algunas de las organizaciones que puedes consultar son las siguientes: Greenpeace, Zagarpa, WWF y sitio oficial de la COP16. En estos sitios se pueden meter y generalmente vienen apartados donde dicen información o pequeños boletines, así. Se meten ahí y ahí les van a salir. Buscan uno que tenga que ver con esto. O si no, pueden buscar boletín sobre el cambio climático de Greenpeace o boletín sobre el cambio climático de la WWF. Y les tiene que aparecer algo en internet. Si no les aparece, entonces comuníquenmelo, díganmelo y yo buscaré alguno y se los facilitaré para que puedan hacer esta ficha de resumen. Bueno, con eso ya se supone que contestarían la pregunta que viene al principio y continuaríamos con otra pregunta que es, ¿qué se puede hacer para evitar dicho inconveniente? Nos comenta, ¿ya te has dado cuenta que el cambio climático es un fenómeno natural que sigue preocupando a la humanidad y por ello se han tomado muchas medidas para tratar de frenar este avance avasallador, pero no ha sido suficiente? Entonces viene la actividad 30 que dice, con lo que tú ya sabes sobre el cambio climático, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar este problema? Escribe al menos 5. Y aquí les ponen 5 líneas para que ustedes escriban 5 medidas que ustedes creen, sin tener que irse al internet, por favor, no se vayan a buscar 5 medidas nada más para apuntarlas. No, ustedes piensen, digan, ¿qué medidas puedo tomar yo como padre, como madre, como hijo, como ciudadano para ayudar en el cambio climático? No se tienen que ir tan lejos a pensar como si fueran un gobernador o un político. Con que piensen como una persona normal, común y corriente que somos todos, creo que incluso esos 5 que ustedes pongan los van a poder utilizar en su vida diaria. Y eso va a ser muy padre para el clima. Bueno, dice, sin duda existen muchas acciones que se pueden llevar a cabo para frenar el cambio climático. Sin embargo, las acciones serán fructíferas en la medida en que todos colaboremos. Tomando las medidas necesarias y cooperando en el cuidado de nuestro planeta, conozcamos algunas de las acciones que podemos realizar para cuidar nuestro planeta. Es aquí donde viene otra actividad que es la 31 que dice, escribe 3 tipos de textos de los que se pueda obtener información que nos ayude a frenar el cambio climático.
Te ponen 3 líneas para que lo hagas. Y luego dice, bien, hasta ahora has hecho un buen trabajo. Pero además de las opciones que señalaste, existen tipos de textos que te pueden ayudar a obtener esta información. Entonces viene la actividad 32. Van a leer un boletín. Este boletín o folleto abarca desde la página 156 hasta la 187. Parece algo largo, porque de hecho son 30 páginas, creo que son 31 páginas. Es un poco largo y es de Greenpeace, de hecho, pero van a ver que es muy entretenido y es muy fluido. ¿Por qué? Porque vienen bastantes imágenes, vienen gráficos, entonces es entretenido leerlo y es importante que lo lean, no solo para la clase, sino para que ustedes también puedan tomar o puedan entender toda esta situación más a fondo y de una forma quizá más simple, e incluso también puedan hacer algunas de las cosas que vienen aquí. Yo sé que hay muchas que no van a poder hacerlas quizá ustedes, porque algunas son parte de el gobierno que debería encargarse de algunas situaciones, pero en su mayoría uno como ciudadano, nosotros como ciudadanos, podemos participar muchísimo en este tipo de cuestiones y ya ayudaríamos. O sea, un error que comete el humano muy a menudo es creer que el gobierno todo el tiempo va a resolver los problemas. Y el cambio climático no es cuestión de que el gobierno haga algo, es cuestión de que todos hagamos algo al respecto. Entonces, si tú puedes hacer algo y hacer que más personas sigan haciendo algo, con eso tú ya estás haciendo muchísimo más de lo que puede hacer el gobierno. Mientras le estoy diciendo todo esto, estoy bajando porque son varias. Por ejemplo, dice ahorrar energía en el hogar. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, todos ya lo conocemos. Dice ahorrar energía en la cocina. No sé si se han fijado que en la cocina se gasta gas y además también están los electrodomésticos. Incluso el refri, aunque solo esté ahí, está gastando luz. El horno de microondas que tiene la lucecita prendida está gastando luz, aunque no lo estén utilizando. Hay otras cosas que quedan conectadas en la casa que gastan luz. Incluso sus televisiones, no sé si se han dado cuenta, algunas, no todas, tienen un foquito. Cuando ustedes las apagan, queda un foquito prendido. Ese foquito prendido está gastando luz. Entonces, por eso se recomienda que la mayoría de los electrodomésticos en casa queden desconectados. Incluso el cargador de su celular, aunque no lo estén utilizando, si lo dejan conectado, gasta luz. Yo sé, es algo complicado y de hecho a mí me cuesta a veces trabajo recordar cuando salgo de casa que todo esté desconectado, incluso mi cargador y todo, porque todo gasta luz y eso lamentablemente influye pues en esta situación del cambio climático. También dice ahorrar energía en el baño. En el baño no es solo ahorrar energía, sino también ahorrar agua. Muchas personas cuando se bañan tienen que tener la regadera abierta y a veces ni la están utilizando. Nada más es porque tienen frío. Y pues el agua caliente te genera como una sensación de satisfacción mientras te estás enjabonando. Pero es totalmente posible, yo pensé que no, pero es totalmente posible bañarte en 5 minutos o 4. 1 minuto lo utilizas para mojarte más o menos. El otro minuto y medio, pon tú, 1 minuto y medio lo utilizas para enjabonarte y luego el último minuto y medio que te sobra es para enjuagarte, abrir otra vez la regadera y enjuagarte. Y gastas muchísimo menos agua. Incluso, ya para algunas personas más extremas, si quieren ayudar mucho en este sentido del agua, lo que pueden hacer es simplemente agarrar una cubeta y con una sola cubeta bañarse. Yo muchas veces lo hago. No precisamente porque quiera, sino porque no tengo regadera aquí en mi departamento. Pero suelo bañarme jicarazos y de hecho es mucho mejor, se gasta muchísima menos agua. ¿Por qué? Porque primero nada más te mojas, incluso puedes tener más tiempo para bañarte bien
porque sigue ahí estando tu agua ya fija y no dejas que corran, y entonces pues ya después te enjuagas con esa agua, e incluso hasta me sobra agua, y esa poca agua que me sobra la guardo, y con esa a veces también le jalo al baño. Incluso estamos haciendo algo que también fue parte obligatorio, pero está ayudando muchísimo. Nuestro lavamanos tiene como un tubo, pero este tubo no está llevando el agua a la coladera. Entonces lo que hice fue hacer que ese tubo fuera a una cubeta. Entonces, el agua que utilizamos para lavarnos las manos o la cara o los trastes, porque ahí lavamos los trastes, queda en esa cubeta, y entonces esa misma agua la puedo utilizar para jalarle al baño. Son formas creativas de poder ahorrar agua y ayudar al planeta también. Y más aquí en Aguascalientes, que el agua va a escasear muchísimo. Una vez leí que el agua en Aguascalientes iba a terminar en el 2043 o algo así. Y es un poco frustrante, pero al mismo tiempo mi hermana, siempre que ve que alguien está gastando agua en las calles, dice, no, ya no es en el 2043, ahora es el 2042 cuando se va a acabar el agua. Y así le vamos quitando años, porque vemos demasiado gasto de agua en todos lados, sin conciencia. Y pues ya aquí les van a venir distintas formas de cómo ahorrar este tipo de cuestiones. También dice que viaja respetando el clima, o sea, si está nublado, de hecho creo que aquí lo pone, si está nublado, entonces, o está lloviendo, utiliza el transporte público. Pero si está soleado y no está tan lejos de ti el lugar a donde quieres ir y más o menos está rico el clima, yo sé que aquí en Aguascalientes es difícil porque hace mucho calor, si más o menos está el clima, entonces tú lo que puedes hacer pues es ir caminando. A mí me encanta caminar, yo voy caminando a muchísimos lados, nada más que tengo el tobillo lastimado, entonces a veces no me lo permite, pero lo intento, en la mayoría de en la medida de lo posible, lo intento. Intento caminar a todos lados, porque aquí en Aguascalientes todo está muy cerquita, es muy padre. Voy. Estoy bajando lo más rápido que puedo. Muy bien. Su lectura, como ya les dije, se termina en la página 187 y ahí hasta el final viene ¿Cómo salvar el clima? Únete a la revolución renovable. Greenpeace, España. Octubre de 2009. Incluso este es de octubre de 2009. Sería muy padre que ustedes pudieran buscar. Yo sé que no todos van a tener tiempo, pero sería muy padre que buscaran si esta información ya se ha actualizado. O sea, si ahora hay un cómo salvar el clima, pero del 2019 o 2018, algo mucho más reciente. Pero igual muchos de los consejos que están aquí creo que son atemporales. O sea, te ayudan muchísimo en muchas situaciones. Y a salvar el clima, como dice el título. Bueno, dice, después de leer el folleto, elabora una ficha de resumen en donde coloques la información principal que se te presenta. Para seguir trabajando sobre la estructura de los textos, contesta con atención las siguientes preguntas. Son las mismas preguntas que venían al principio. Les van a preguntar quién es el autor, cuál es el tema principal del texto. Esto les va a ayudar para poder hacer su ficha de resumen. Y pueden consultar el apéndice 1. Dice, el texto que acabas de leer es un folleto. Es muy probable que hayas notado que no hay un autor propiamente, sino una institución que elabora el folleto. Debido a que representa a una organización o institución, por ello es fundamental que su diseño e impresión sea de muy alto nivel. De ahí la importancia de que exista un diseñador gráfico detrás, pues lo visual es fundamental en este texto. Estos se parecen también a otros que les deja el gobierno. Un folleto va a tener más dibujos que palabras, porque así pueden ver las representaciones y es más atractivo a la vista, y ya sea, aunque sea por los puros dibujitos, la gente lo va a ver. Y en el otro hay más texto. Esa podría ser una diferencia que ustedes podrían tomar en cuenta. Dice que los folletos mezclan hechos y opiniones, por ello es ideal que siempre verifiques la información que te presenta y que valides la fuente de donde proviene. Como yo ya les dije, es muy diferente un hecho de una opinión. Entonces, generalmente en los folletos hablan sobre opiniones,
pero estas opiniones pueden ser en favor o en contra. Entonces, si tú estás distinguiendo cuál es un hecho y cuál es una opinión, puedes decir, no, pues vamos a revisar el hecho y vamos a ver qué encuentro sobre esto, vamos a investigarlo, y entonces tú ya puedes generar una opinión propia, porque el folleto lo que puede hacer es incluso querer de alguna forma que tú tengas una opinión igual a él, pero recuerden que siempre hay que investigar todo y dudar de todo. No te puedes quedar con lo que una sola persona te dice. No es profesional. Tienes que ver más. Bueno, está el 33 que dice: busca en internet un folleto que complemente la información que has obtenido hasta ahora y elabora una ficha de resumen sobre. Solo asegúrate que sea una fuente confiable. Busquen un folleto. Si se dieron cuenta, pues ustedes leyeron un folleto de Greenpeace del 2009. Si pueden encontrar un folleto de Greenpeace más actual, estaría perfecto, porque así ya estarían complementando y estarían viendo si las mismas cosas que se pedían en el 2009 siguen siendo las mismas de años más recientes, y así ustedes también podrían ver la importancia de el tiempo en este tipo de cosas, de cuándo están escritas y cuándo no. Bueno, dice, ¿ya te diste cuenta que existen muchas formas en las que todos podemos participar para frenar el cambio climático, perdón? No se puede negar que hay avances, sin embargo, estos no han sido suficientes. De ahí que este fenómeno natural siga siendo un tema que está sobre la mesa, en espera de ser discutido, analizado e investigado. Elementos característicos de cualquier interesado e investigador de temas científicos. En la actualidad, bueno, como estamos viendo, esto es más o menos del 2009, entonces en la actualidad ya es un tema que se toma muchísimo más en serio. Entonces ya es un tema que sí, la gente se ha sentado a discutirlo y va a ser más fácil para ustedes encontrar información y más estudios sobre esto. ¿Por qué? Porque de repente de un tiempo para acá como que tuvo un boom esto de fijarse en el cuidado del medio ambiente. O sea, no digo que antes no existiera, siempre ha existido, pero igual que cualquier tema científico, social va a tener un boom en algún momento. O sea, por ejemplo, como vimos con las Torres Gemelas, yo sé que son casos muy diferentes, pero por ejemplo las Torres Gemelas tuvieron un boom en su momento. Y de hecho, antes de eso, todo el mundo decía, pues ahí están las Torres Gemelas, pero no las tomaban muy en cuenta. Y después de lo del 11, tienen un boom y luego otra vez vuelven a bajar. Entonces ahorita esto del cambio climático tiene como un boom, que no es que otra gente haya dejado de estudiar o dejen de estudiarlo, lo seguirán haciendo, pero se ha vuelto algo de interés social y cultural más grande que en otras temporadas. Bueno, y aquí se termina de contestar también esta otra pregunta. Y tenemos otra que dice, ¿por qué el cambio climático es considerado el mal de este siglo? A lo largo de esta unidad has recopilado una serie de información que amplió tu conocimiento y te permitió entender el fenómeno natural del cambio climático. Para completar tu proceso de aprendizaje, presentarás por escrito un trabajo en el que reflejes tu postura sobre el tema. Recuerda que el proceso científico no solo concluye con conocer los resultados, sino con la publicación de ellos. Por eso, a continuación, vas a realizar un texto que responda a la pregunta ¿por qué el cambio climático es considerado el mal de este siglo? De hecho, si se dan cuenta, ya es un título muy interesante, o sea, porque hay mucha gente que escucha hablar sobre el cambio climático, pero piensa, ¿por qué se habla tanto de él? Entonces, si ustedes ya pueden contestar eso, boom. Bueno, dice que durante la preescritura tienes que hacer la planeación de tu texto, pues cuando tenemos en mente lo que queremos decir, es más sencillo comenzar a escribir. Para lograr lo anterior, vamos a seguir 2 pasos. Paso 1. Da respuesta a la pregunta planteada. La contestación que des será el tema que trabajarás a lo largo del texto. No responda solo sí o no, sino forma una oración. Observa el ejemplo. Pregunta. ¿Es posible que existan los agujeros negros aunque no los veamos? Respuesta. Sí, es posible la existencia de los agujeros negros aunque directamente no los podamos ver.
Es igual que con el cambio climático. Ustedes van a responder esta pregunta de el cambio climático, podrían hacerlo así como, ¿el cambio climático es considerado el mal del siglo XXI? Y ustedes pueden decir, sí, porque se han notado algunos cambios sobre la Tierra que nos afectan de tales formas y ya están escribiendo un texto, o sea, ya están haciendo un textito chiquito. No se limiten solamente a decir sí o no. Y luego, bueno, aquí dice, ahora hazlo tú. ¿El cambio climático es el mal de este siglo? Y ya ustedes van a contestar. Y luego dice, paso 2. Ahora es necesario que escribas las razones en las que te basas para responder lo anterior y que las sustentes en evidencia o ideas que apoyen tus razonamientos. En la unidad anterior solo escribiste una. Ahora expresarás 2. Esto es con el fin de que te ejercites más en tu escritura, hagas más sólidos tus razonamientos, observa el ejemplo. O sea, ustedes van a poner sus razones, que son, por ejemplo, aquí, las condiciones físicas no permitirán que las viéramos. La ciencia postula cosas que no se pueden ver. Ahora, ideas en las que se apoyan estas cosas. Los cálculos que ha hecho el físico Subraham, y el de abajo es la existencia de microbios se comprobó mucho tiempo después. Ok. Si se dan cuenta, ustedes van a decir, bueno, el cambio climático está afectando al ser humano o está afectando al ambiente por esto y esto y esto. Y al lado van a decir en qué se basan. En un escrito de una persona, en algún estudio, en algún folleto, en alguna institución que lo dijo. Eso les va a ayudar. ¿Por qué? Porque ya no solo van a hablar por hablar, sino que van a tener un fundamento, que es muy importante. Bueno, les dice que ahora es su turno, entonces ustedes van a escribir 2 sobre el cambio climático. 2 razones que tengan que validen su respuesta. Si dijeron que sí o si dijeron que no. Espero que la mayoría haya dicho que sí. Y luego después, ideas en las que se apoyan. Van a poner en qué idea apoyaron la primera y en qué apoyaron la segunda. ¿Ok? Dice, buen trabajo, estas ideas las debes de tener muy claras porque serán la base de tu escrito. Continuemos con la siguiente fase. Durante la escritura vamos a ir trabajando tu texto tal como lo hiciste en la unidad anterior. A la introducción le integran 2 elementos, presentación del tema y planteamiento de la opinión. Su problema es que el cambio climático es el problema del siglo XXI o que el cambio climático no es el problema del siglo XXI. Y después planteamiento de opinión. Ustedes van a decir cuál es su opinión con respecto a esto. Ahorita no tienen que utilizar alguna base científica ni nada, sino que es más una opinión de por qué ustedes creen esto. Más adelante, cuando ya estén escribiendo, van a poder tener la oportunidad de fundamentar su opinión para volverla una realidad o un conocimiento más certero. Ya les dice que lo hagan ustedes. Luego dice, el siguiente paso del proceso de escritura es la redacción del desarrollo. Este va a constar de 2 párrafos. Cada uno de ellos debe contar con 2 elementos. El primero dice, razón principal que apoya la opinión. El segundo, ideas o evidencias que apoyan la opinión. Como ya les dije, o sea, ustedes tienen que tener constancia, bueno, no, tienen que tener una base de todo lo que dicen. No pueden simplemente hablar por hablar, porque si hablan nada más por hablar, entonces se va a reducir toda su opinión, se va a reducir toda su investigación a una simple opinión. Y no queremos eso, queremos que tomen en serio lo que estamos diciendo. Entonces es necesario que den una razón principal que apoya a su opinión y después cuáles son todas las ideas y evidencias que tienen sobre eso. Para poder desarrollarlo vas a hacer el uso de las razones y evidencias que expusiste anteriormente. Comencemos por el párrafo 1. Observa el ejemplo. Ahí les pone un ejemplo y luego ustedes lo deben de hacer, pero con el calentamiento global. Luego sigue el párrafo 2,
que van a seguir la misma metodología y que miren el ejemplo con atención. Y luego les dice que lo hagan ustedes. Por fin llegan a la parte final del trabajo, las conclusiones. Este apartado consta de 3 partes. La primera es conector de conclusión, paráfrasis de opinión y cierre de la opinión. El conector es cuando van a decir para concluir, finalmente, al final de todo, lo que se concluye. Es la forma en la que la gente dice, este ya es el final. Luego la paráfrasis de la opinión, aquí lo pone como, sí, existe una explicación completamente racional basada en muchos hechos comprobados y en el pasado se postuló la existencia de objetos que no se podían observar, pero que después se obtuvo mucha evidencia y algunos ya pudieron ser observados. ¿Se dan cuenta? Está utilizando sus opiniones del principio junto con la base o la idea que tiene. Nada más está como parafraseando lo que ya había dicho al principio. Pero el cierre de la opinión es lo que le va a dar la fuerza, porque dice, se puede esperar que en algún momento se encuentre evidencia contundente, aunque no se pueda ver directamente. Cierra con fuerza, es como utilizar todo eso que ya escribiste en los otros 2 párrafos y ponerlo al final, para que la gente comprenda o entienda que todo lo que utilizaste y dijiste tiene una conclusión y tiene sentido y de verdad está apoyando tu idea. Bueno, dice que es tu turno y que lo hagas. Buen trabajo. Debido a que construiste un texto por separado, es necesario verlo completo. Mira con atención. Aquí te ponen el ejemplo ya por completo para que tú veas cómo les queda a ellos cuando hablan de los agujeros negros. Y ahora tú te toca escribir tu pequeño texto. Aquí te pone los espacios, pero ustedes lo van a hacer en su computadora o en su cuaderno, como ustedes prefieran. Dice, aunque parece que tu texto está terminado, es necesario cumplir con la última parte del proceso de escritura, la revisión y post-escritura. Para poder hacerlo, inspecciona tu texto con la siguiente lista de cotejo. Para que tengas muy claro a qué se refieren las indicaciones, ve los ejemplos de la unidad 1. Bueno, aquí les va a decir que los criterios, o sea, ustedes se van a ir autocalificando. Van a ver si hay expresiones muy informales, ocupas un lenguaje muy técnico que no puede ser entendido fácilmente, se entiende con claridad lo que tratas de explicar. O sea, ustedes van a ir palomeando, o sea, van a decir, hay expresiones informales, así como que pongan, no sé, bien mucho, o sabe, o de repente se les olvide que están hablando formalmente y lo escriben de otra forma, entonces le ponen no. Le ponen sí, pero si no, pues entonces le ponen no. Y así van a irse ustedes autocalificando. Una vez que ya tienen todo eso, dice, si obtuviste menos de 12 puntos es necesario que te esfuerces y trabajes de nuevo con cada unidad. Busca más ejemplos y realiza de nuevo las actividades cambiando los temas. Si obtuviste 12 puntos, puedes considerar que tienes un nivel de desempeño suficiente. Y finalmente, si obtuviste 15 a 17 puntos, tu nivel de desempeño es excelente. Incluso si obtuviste 14 puntos, se considera que tu nivel de desempeño ya es bueno. Ahora, para revisar la escritura de tu reporte, tienes que guiarte de nuevo con la siguiente lista de cotejo. Bueno, una vez que ya te calificaste y viste en qué fallaste, es necesario que vuelvas a escribir el texto. Es algo que, por ejemplo, a mí en filosofía siempre, cuando lo estudiaba, me lo repetían mucho los profesores. Decían, si tú crees que cuando te sientas, la primera vez que escribes algo, eso ya está bien, algo anda muy mal contigo. Porque generalmente no te falta algo, no lo agregaste bien, no tiene mucha coherencia, a lo mejor está siendo demasiado informal, a lo mejor no tienes las bases adecuadas, no está bien redactado, te faltaron acentos o alguna cosa y simplemente lo primero que escribas nunca va a ser lo mejor que puedes hacer. Por eso es necesario volver a escribir. O sea, ustedes ya escribieron una vez y luego otra vez cuando lo juntaron, pero ahora que ya se dieron cuenta en lo que se equivocaron, tienen que volver a escribirlo, corrigiendo todas esas partes. Y muy posiblemente, quizá, como yo, no queden conformes con lo que escriben
Eso al principio es frustrante, pero después es muy padre porque te das cuenta que te vuelves una persona autocrítica. Y dices, no, esto, yo sé que puedo hacerlo mejor. Te ayuda muchísimo en la vida darte cuenta que puedes hacer las cosas mejor para ti mismo y por ti mismo. Bueno, ya que contestaste todo eso, dice, para finalizar, coteja que hayas incluido los elementos principales en tu reporte. Luego, criterios, dice, contenido de reporte, incluye información teórica de fuentes confiables, muestra ideas y análisis propias sobre el tema. Ustedes van palomeando. Y con eso terminarían su segunda unidad. Y viene su evaluación. Recuerden, es bueno hacer esta evaluación porque así ustedes pueden darse cuenta de si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien. Sirve mucho para ustedes. Así también pueden ir a videos pasados o pueden ir a otras cosas para poder analizar. Bueno, con eso ya terminamos esta unidad. Espero que hagan su trabajo. Entre semana intentaré ver si puedo grabar otro video para subírselos el otro fin de semana, si se abre. Si no, entonces se los subiré en la misma semana para que nada más tengan una idea de lo que fue la lección 8 y 9. Y pues bueno, hasta aquí mi reporte. Nos vemos hasta la próxima.